Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a la porción de Pinjas. Como se dice en hebreo, este es un nombre nieto de Aarón, hijo de Eleazar. Lo han traducido como Fines en la escritura. Y esta porción comprende del versículo, desde el capítulo 25, versículo 10 del libro de Bemidbar, es decir, Números, en castellano al 31 de ese mismo libro. Hoy queremos tocar un tema que tiene que ver con la valorización que la escritura le da a las mujeres y es muy emocionante para mí, pues eh, tengo mi esposa, tengo hijas, tengo hermanas y mi madre hizo una gran influencia en mi vida, así que eh, apartarme también de ese conflicto eterno que se ha dado y queremos que sea la escritura la que en su desempeño nos indique todo esto que hoy en día se ve como un problema muy grande, pero que no lo es. La Biblia es muy clara, no es machista, no es un libro para hombres en detrimento de mujeres, para nada. La Biblia es el libro de la vida, como lo hemos mencionado. El año pasado, y esto tiene que ver con nuestra porción de hoy, hablábamos un poco acerca de la herencia y de cómo era que ese gran grupo de personas que salieron al desierto, que muchos de ellos, no todos, muchos también cayeron en el desierto, pero muchos fueron injertados en las distintas tribus y se convirtieron en parte del pueblo de Israel, así como en el primer siglo la congregación, ese mismo pueblo, acepta a gentiles y los incorpora al movimiento de Jesús y a la escritura del Señor. Y en esa porción de del año pasado, perdón, nosotros veíamos lo que se conoce como un nuevo levantamiento de cabezas para ver cómo se repartiría la entrada de la tierra al entrar. Y para ello, pues se tomarían, porque es una cuestión de eficacia, se tomarían en cuenta las tribus que habían incrementado en población, ya sea por adopción o por causas naturales, y también aquellas que habían sido mermadas debido a las muertes que se dieron en el desierto. Ahora bien, el capítulo 27, que es donde vamos a iniciar nuestro estudio de hoy, nos topamos con un caso nunca antes visto, y es que es un grupo de personas, mujeres, que vienen a pedir un derecho. Ahora, esto es así porque en la escritura se ha encargado al hombre, al varón, valga la redundancia, la tarea o el encargo de cultivar la tierra para formar una familia. En ese sentido, entonces, y por esa razón, los varones iban a heredar una tierra porque ellos eran quienes la trabajaban, mientras que las damas, cuando crecían, formaban familia dentro de su propia tribu o en cualquier otra tribu, pero a donde fueran, ellas tenían un espacio para hacer familia. En el pueblo de Israel, lo más importante era levantar una familia y, por supuesto, esto no tiene que ver con quién era más o menos en el mundo antiguo, sino tiene que ver con la tarea, el encargo que Dios había dado a cada uno y a las mujeres por su capacidad de dar a luz, de concebir ellas y de nutrir a los niños, que es algo que a las mujeres se les da en todos los sentidos de la palabra. Ellas pues quedaban en casa formando una familia mientras que el varón salía a trabajar la tierra y por eso es que la herencia se reparte en función de los varones.
Pero bueno, vamos al caso y leamos. Dice 27:1, entonces las hijas de Zelofehad, en hebreo, hijo de Hefer, la palabra debería estar colocada con J, hijo de Galaad, pero yo estoy leyendo una traducción, la Biblia del Jubileo, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés. Es decir, estas muchachas eran la cuarta, a ver, o cuarta o quinta generación después de Manasés el patriarca. Manasés tuvo un hijo que se llamó Maquir, él tuvo un hijo que se llamó Galaad y luego Zelofehad, eran cuarta generación. Y por supuesto quinta con respecto de José. Dice que ellas se acercaron y estos eran los nombres de sus hijas, Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, versículo 2. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Aarón, delante de los Nasiim, es decir, de los jefes, traducimos, pero aquí son las personas que han recibido un peso para dirigir para llevar el peso en las distintas tribus y de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y dijeron, esa toda congregación era como el pleno de todas las asambleas, aquellos que habían recibido un derecho para heredar en la tierra. Así que lo que podemos inferir de esto es que esta es una audiencia legal en todo el sentido de la palabra, porque el asunto que ellas van a presentar es un asunto legal y podemos ver que la tierra o el pueblo, más que la tierra, porque en este momento ellos eran errantes, el pueblo en este momento era gobernado por Dios, por medio de Moisés, que representaría el poder ejecutivo, también por el sacerdote y los 70 sabios que representaban la escritura, es decir, representaban el poder legislativo, y los levantados, que son estos que hemos mencionado, los Nasiim, los jefes, traducen ahí, que eran las personas encargadas de impartir la justicia en el pueblo. Es decir, vemos aquí al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, lo que hoy en día podríamos tomar como una eh, equivalencia a una república. En este momento, ellas van entonces y en medio de todas las asambleas, o en medio de la asamblea. ¿Qué era la asamblea? Era esa junta que se tenía cuando Dios hablaba a Moisés, Moisés lo hablaba a Aarón y a sus hijos, y ellos lo hablaban entonces a los levantados de cada tribu, a los Nesim, a los jefes de cada tribu, a los impartidores de justicia, y empezaban ellos a hablarlo a las células, voy a llamarle así, porque eso es lo que quiere decir la palabra asamblea, una célula de 10 personas, y entonces la comunicación se empezaba a dar de esa forma. Por lo tanto, lo que vemos acá es que en un momento donde se está legislando, las damas, estas damas, buscan una audiencia. Pero esto en sí nos permite ver que la escritura, hace más de 3.000 años, 3.500 años, a diferencia de las culturas antiguas, permite entender que las mujeres tenían acceso a la justicia, las mujeres tenían una voz. A veces se ha leído mal la Biblia pensando que las mujeres no tenían voz, pero cuando vemos historias como por ejemplo la de Esther, en la cual se presentaba en la cultura persa delante del rey sin haber sido requerida, sin haber recibido invitación, si el rey no extendía su cetro para que ella le tomara, ella podría morir. De hecho, Vashti, que ha sido la primera esposa de ese mismo rey, el rey le pide que se exhibe. Ella se rehúsa y por lo tanto el rey la depone y la condena a muerte. Y esto era la norma en todas las demás culturas de la antigüedad. Pero aquí vemos que hay un pueblo, que es el pueblo de Dios, el Dios que no hace acepción de personas porque no puede, porque se contradeciría, perdón, a sí mismo. Y este Dios está dando una audiencia a las damas. Por lo tanto, no tienen razón aquellos que cuando leen la escritura y la sacan de contexto o no entienden el mensaje en conjunto de la misma,
lloran una discriminación de las mujeres. Por lo que hemos de entender entonces que la Biblia, cuando ha hablado de herencia de los hombres, como lo decía al iniciar este estudio, está hablando en función de roles otorgados por Dios. Pero la Biblia ha sido muy amplia en hablar, por ejemplo, de las esposas de los patriarcas, de los derechos, de lo que ellas dijeron, y ha dicho, por ejemplo, a Abraham, ¿sabes qué? Tienes que hacer caso a la voz de tu esposa, porque en esto que te está pidiendo, ella tiene la razón. Ese es un testimonio de la Escritura. Así que no podemos hablar de un libro que se dio en una mente machista, sino que Dios, en una mente perfecta, está por proyectarse con todo el sentido de justicia a hombres y mujeres. No existe discriminación en la Biblia. Lo que sí podemos ver es que existen roles organizados, y estos roles pues son organizados dentro de la sabiduría y la inteligencia y la lógica divina, que conoce mejor a los dos géneros o sexos masculino y femenino que él ha creado. Estas damas entonces se acercan, piden audiencia y son escuchadas. Y cuando reciben este tiempo para hablar, el versículo 3 sigue narrando. Nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor, es decir, en el grupo de Coraj, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos varones, a eso se refiere. Verso 4. Porque ha de ser removido el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo, es decir, porque ha de perder herencia. Eso significa ser removido el nombre. Y luego imperativamente afirman algo, dennos herencia, o hacen un requisito, dennos herencia entre los hermanos de nuestro padre. El caso es que este hombre ha muerto no por una rebeldía como en el caso de Cora, que no heredaron. Esta gente no heredó, su herencia se perdió, su nombre se perdió y por eso lo traen a colación. Pero el padre de ellas ha muerto por la misma razón que el 100% de las personas arriba de 20 años, perdón, no iban a pasar a la tierra prometida, porque Dios lo había dicho, por el pecado de la rebelión de los espías. Ahora, este asunto se complica porque no tiene entonces él un varón y se va a perder la porción, la herencia del padre de estas personas. Su nombre va a desaparecer en la familia. Ellas de alguna forma están honrando a su padre incluso después de muerto. Lo cual nos enseña que es precisamente lo que debemos de hacer. El nombre de nuestros progenitores debemos de seguirlo honrando aunque ellos ya no estén vivos. Pero lo que va a suceder es que estas personas pueden quedarse sin algo y tendrán que depender de un matrimonio entonces para subsistir también. También hay un problema en ese momento. La petición de ellas es clara. Dennos tierra, dennos herencia. El asunto es tan desconocido para Moisés que no sabe qué hacer y que al final del día hace lo que usted y yo deberíamos de hacer cuando no sabemos qué hacer. Y esto es ir a la escritura. Cuando estemos en un predicamento de no saber qué acción tomar, la escritura es nuestra primer eh, punto de partida. Si eso no queda claro, busque a un sabio en la escritura que pueda orientarle en cómo aplicar la escritura a la situación o circunstancia que usted está viendo. Pero la escritura es lo que podemos y debemos de consultar. Y aquel que diga que Moisés no consultó la escritura sino a Dios, hemos de responder diciendo que precisamente por esto mismo, porque esto se quedó escrito y porque Dios inspira, Él es quien inspira a las hijas de Zelofejad a ir y buscar esta justicia. Esto fue algo que Dios despertó en ellas. Ellas dicen, no, es que el nombre de nuestro Padre va a desaparecer. ¿Por qué? Por el sistema como es. Entonces dice la Biblia, verso 27, perdón, capítulo 27, verso 5, dice, y Moisés acercó su procedimiento, acercó su procedimiento, es decir, el de ellas, ante el Señor.
La Biblia que he consultado dice que presentó su caso, pero la palabra que literalmente aparece aquí es la palabra mishpat. Mishpat es una palabra que viene del verbo shafat, que quiere a su vez decir defender, la defensa del debido proceso. Por eso es que a mí me gusta traducirlo como procedimiento, porque el debido proceso es un procedimiento divino. Y ellas que han venido a establecer justicia reciben entonces de un líder hombre el beneficio de la duda de presentar su causa delante del Señor. Él lleva la causa tal cual, porque no hay una injusticia de parte de Dios para mujeres, no hay una discriminación. No nos cansamos de decirlo, la mujer es valorada como lo es el hombre en la escritura y es coheredera juntamente con nosotros. Ya vamos a ver eso, por supuesto. Pero es que ahora ha de establecerse un protocolo para este caso y sentar un precedente para casos como estos. Veamos la respuesta del Señor. Verso 6. Entonces el Señor, el atributo de justicia, el Yud He Vav He, habló a Moisés y le dijo, verso 7. Bien, las hijas de Zelofehad están hablando. Le estoy traduciendo literalmente, esto lo traduje yo. Darles darás, y luego entre paréntesis, ese darles está conjugado en masculino. Por eso puse a ellos herencia entre los hermanos de su, y ese su también es masculino, de ellos, de su padre. Y pasarás a ella la herencia de su padre. Y ahí sí dice ellas y padre en femenino. Entonces, debido a cómo lo he traducido, me veo en la necesidad de interpretar y de explicar. En primer lugar, la respuesta de Dios tiene razón, es lo justo. Y esto nos enseña que siempre debemos de traer nuestras causas delante del Señor, porque Él es todo justo. Él siempre hará justicia para nosotros. Y es precisamente lo que la oración es. La oración es un entrar en juicio con Dios. Lo que pasa es que muchas veces lo que debemos de aceptar es la acusación para pedir perdón, porque Él es juez todopoderoso. Pero es que aquí hay una causa. Y por eso es que esto queda registrado y se convierte en un precedente legal. Ahora bien, si esto es así en función de la tierra de Israel, ¿por qué lo es? Y la respuesta es para que nos diéramos cuenta de que en donde más importa, que es en la vida eterna, las mujeres también serían herederas, sin menos o más, de la vida eterna. Es decir, estas mujeres que no iban representadas por un hombre, tendrían que heredar en la tierra de Israel porque esta tierra sería representativa o era un modelo de lo que Dios iba a hacer en el mundo venidero. Por lo tanto, las mujeres tendrían que pasar con los derechos que Dios les iba a otorgar. Por eso es que Dios ha despertado el corazón de estas mujeres y por eso es que esto queda registrado. El Evangelio hace hincapié y nos enseña esto en primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 7, en donde dice, vosotros maridos, igualmente, habitad con ellas sabiamente. ¿Cómo hay que vivir con las esposas? Sabiamente. Sabiamente. Esa palabra es muy interesante porque quiere decir anular mi personalidad para dar lugar a la de Dios. Y dice, dando honor a la mujer, es decir, dándole un peso como a un vaso más frágil y como a, y esto es a donde yo quería llegar, coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, es decir, vuestras causas, no sean impedidas. Entonces, este versículo nos enseña que los esposos debemos de convivir sabiamente, restringiéndonos a nosotros mismos para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestros hogares. Pero también a la esposa hay que darle honra, dice. Y la palabra honra, kabod, en la Biblia representa un peso. La mujer debe de llevar un peso en la opinión y en la vida del hombre por ser un vaso más frágil. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser intuitiva y al analizar, a entender el mundo por medio de sus emociones, nosotros debemos de tener esa consideración y no matarlo todo con argumentos, no menospreciarlo
con nuestros argumentos lógicos. Y en ese sentido, ambos nos vamos a equilibrar. Ahora, lo más importante de este versículo es que las mujeres son coherederas. Esto quiere decir que van a heredar la vida eterna, la salvación, el rescate del Mesías, exactamente de la misma forma como los hombres lo vamos a heredar. No va a haber una diferencia en la vida eterna a favor de los hombres o en contra de las mujeres o viceversa, porque Dios nos está dando una coherencia a ambos. La salvación es individual. Yo no puedo salvar a mi cónyuge, a mis hijas, mis nietas, sino que es individual y es personal. Pero lo que nos está diciendo es que en la misma forma, o en la misma medida, perdón, como un hombre hereda la vida eterna, que es el don más grande que la Escritura nos da, la promesa más grande, también las mujeres lo van a heredar. Ser hombre no es ser más, ni ser mujer es ser más, tampoco o menos. Vemos esto en todos esos movimientos que acusan a las escrituras de ser misógina o ese discurso de odio en perversión del derecho de Dios, pensando que es la escritura la que ha empoderado el machismo. Descartamos y retiramos esta consigna de la escritura. No, muy por el contrario, es que Dios ha establecido roles. Por lo tanto, Moisés ahora recibe la causa, y volviendo a nuestra porción, de las mujeres, y dice, es justa. Él recibe de parte de Dios, es justa. ¿Qué quiere decir? Es ecuánime, es eficaz. Y por lo tanto, hemos de perseguirla como tal. Y vas a sentar un precedente. Y por eso ahí entra, sigo comentando el versículo 6, regreso a comentar el versículo 6 del capítulo 27 de nuestra porción, cuando leíamos, darles darás. Esta forma de escribir en la Biblia, lo que se conoce como un futuro tautológico, es decir, un futuro que repite como un doble énfasis, es muy normal en el idioma de la Biblia. Darles darás. Y lo que está haciendo es un énfasis que no deja lugar a que no se haga. Como podríamos subrayar nosotros en castellano, indefectiblemente hay que hacer esto. Y es aquí donde entonces resolvemos el por qué también, hablando de las mujeres, se refiere a ellas con el pronombre plural masculino las primeras dos veces. Y no tiene que ver más que con una lección que Moisés, como un varón de la época, tiene que tomar para entender que las tiene que tratar como que si fueran hombres. Está bien lo que ellas piden. Hay que darles eso. Dios está estableciendo entonces un protocolo y así deben de hacerse. Y para ello establece este procedimiento. Lea conmigo, continuamos en el versículo 8. Además dirás a los hijos de Israel, si un hombre muere y no tiene hijo, ustedes pasarán su herencia a su hija o a sus hijas, las que tenga, especialmente si no son solteras. Ahora, esta, este versículo despierta, por la cláusula que leímos, una interrogante, por lo menos me la despertó a mí, yo espero que si usted es una ama también se la despierte a usted, porque la hija no recibía herencia de una vez. Hoy en nuestras culturas vemos que los padres pues tienen el derecho de dejar las propiedades o la herencia como ellos quieran, pero cada vez es más aceptable que los hijos reciban partes iguales y eso está muy bien. Pero ¿por qué en la cultura bíblica la hija no recibía entonces una herencia de una vez? Porque hasta este momento Dios lo está despertando. Hemos mencionado algo de eso, pero quiero ahondar un poquito más. Cuando Dios estableció una promesa con los patriarcas, se estableció que estos serían 12 tribus y que estas 12 tribus representarían territorios fijos. De hecho, era prohibido agrandar o quitar por la Biblia
el lindero de alguno de estos terrenos. Dios iba a hacer una repartición de la tierra y esta promesa se la había dado a Abraham y lo iba a ejecutar en sus bisnietos, es decir, en los 12 hijos de Jacob. Estos serían entonces los nombres que llevarían los terrenos. Esos límites no podrían cambiarse. Como la razón entonces de hacer pueblo, de hacer comunidad, era multiplicarse para dar testimonio, para crecer, para que hubiesen más personas, Dios otorga roles. Un poquito de ello hemos hablado. Y al hombre le da el rol de producir, de trabajar la tierra, algo que es muy pesado. Y a la mujer le da el rol de nutrir a los hijos, de nutrir a la familia, de educar a los hijos. Estoy hablando del momento en que se entrega la escritura. Y hoy en día vemos cómo esto está sufriendo más y más cada vez, pero no podemos apartarnos de la idea de que el hombre debiera de tener esa responsabilidad de sacar a su familia adelante y de que la mujer está hecha para nutrir emocionalmente, eh, con la dieta también, con la alimentación a su familia. Eso es algo que se le facilita porque son roles que Dios ha dado. Cuando entonces un hijo recibía una porción era para que hiciera familia y él tendría que tener la libertad de buscar esposa para hacer familia. Si las mujeres hubieran heredado de primas a primera, esto podría representar un reto si las mujeres se casaban en otra tribu. ¿Por qué razón? Porque entonces, ¿a quién pertenecería el lindero? Porque como estaba enfocado desde los 12 hijos, podría ser que una tribu perdiera su tamaño si la mujer heredaba y luego se casaba con otra tribu en el año del jubileo, en el año 50. Esto haría que la tribu cambiara a esa posición. De hecho, en el capítulo 36, lo veremos en otra porción y en algún momento, los hijos de la tribu de Manasés presentan este mismo caso. Miren, está muy bien que las hijas de Zelofehad reciban una, una porción. No nos apartamos, es lo que Dios ha dicho. Pero ¿qué pasa si se casa con gentes de otra tribu? ¿Qué va a pasar con esto? Se va a agregar a esa tribu. Y eventualmente la heredad que no podía pasar, según Dios, a otra tribu pasaría. La respuesta en este momento del capítulo 36 de Dios es, miren, tienen razón. Y viene el otro equilibrio. Si ustedes se van a casar, cásense dentro de la tribu para que esto no suceda así. Y ahí se arregla el problema. Pero es que fue una honra a Dios. Dios ha dejado esto para que el humano, en este caso las mujeres, tuvieran una participación y pudiéramos nosotros hacer una valorización y ver cómo la escritura sí le da un gran valor a los derechos de la mujer, a los derechos de los hijos de Dios, y varones también, y para que no caigamos en esta absurda guerra en el cual los hombres pelean por sus derechos, las mujeres pelean por sus derechos, cuando Dios nos ha hecho coherederos a ambos. No debe de haber una pelea por el sexo dominante en la escritura, porque Dios ha entregado roles distintos a cada persona, a cada sexo. Claro, dentro de esto entran las variables de las madres solteras, de los padres solteros, y esto lo dejaremos para otra enseñanza. Lo que sí diré es que muchas veces las mujeres se ven forzadas a trabajar como padre y madre, mucho más que los hombres, aunque casos de casos hay y muchas veces los hombres también se ven forzados a nutrir como las madres. Pero bueno, la alternativa entonces para las hijas de Zelofejadera, si ustedes no se casan con
sus parientes, con los de su misma tribu, no sus parientes, los de la misma tribu, entonces eh, pueden perder la tierra. Cásense acá. Y esto también nos enseña cómo la escritura nos exhorta a deponer nuestras emociones ante el proceso de Dios, porque es lo que Dios va a bendecir. Por eso un hijo de Dios no se guía por sus emociones, no se guía por lo que siente, se guía por lo que está escrito y Dios va a honrar eso. Vamos al versículo 9, siguiendo nuestra porción y nuestra lectura. Dice, porque Dios va a seguir estableciendo un procedimiento. El 8 ha dicho, si un hombre muere y no tiene hijo, ustedes pasarán su herencia a su hija. Así dice literalmente, la pasarán, harán el cruce. Pero el 9 sigue diciendo, si no tiene hija, ya entrega un protocolo. Entonces, en honor a la petición de las mujeres, entonces darán su herencia a los hermanos de este hombre. Verso 10, si no tiene hermanos, entonces darán su herencia a los hermanos de su padre, es decir, a los tíos. Si su padre no tiene hermanos, entonces darán herencia al pariente más cercano de su familia. Él la poseerá. Y luego dice, y será norma, hukat, le traduje, le escribí la palabra, de derecho, mishpat, nuevamente, para los hijos de Israel, tal como el Señor lo ordenó a Moisés. Hukat es una palabra muy interesante. Hok en singular. Hukat tiene un plural y un genitivo. Las leyes inamovibles de. ¿Qué es un hok? Es una ley inamovible, como por ejemplo que la Tierra da vuelta sobre su eje, que las estrellas alumbran. Es una ley que no tiene cambio, como la gravedad. Siempre nos va a empujar hacia el centro de la Tierra. Hok, entonces es una ley que no se puede cambiar. Y Mishpat es el procedimiento correcto que debe de hacerse. Esto no puede esperarse que se haga fuera del mundo creyente, pero aquellos que son herederos de Israel y que han heredado las promesas de Dios, así lo deberían de hacer. En cuanto a nosotros en el siglo XXI, que no vivimos en Israel y que en el Israel de Dios, eso es, y que anhelamos el retorno de nuestro Dios y Mesías, tomemos esto, hemos de respetar el derecho de aquellos a quienes Dios ha favorecido por medio de sus padres. Es importante respetar el derecho de la viuda, el derecho de las mujeres, el derecho de los hijos, en fin, como se ha dado Dios. Es una obligación. Cierro este estudio diciendo y reforzando que para Dios no existe acepción de persona en función del género masculino o femenino. Es que Dios ha creado a unos para algo y a otras para algo. Y en esta asignación de roles, Dios ha programado el resto de su estructura, de su palabra. Pero Dios no se goza en la discriminación. Dios no se goza en el detrimento de uno o del otro. Dios quiere que podamos aprender a vivir en armonía, valorando, dando el peso. Si usted es hombre y tiene esposa e hijas, Dios no le dio eso ni para que las haga de menos, o no le dio a sus hijas o a su esposa ni para que las haga de menos, ni para que las endiose, que tenga un equilibrio. Si usted es mujer, Dios no la hizo para estar bajo la planta de nadie, y hay que entender muy bien lo que es la sumisión. Es un acto de protección de parte de Dios, que estoy seguro cuando comentemos, por ejemplo, a Sara o alguno de las matriarcas, lo hablaremos. El punto es que Dios nos ha llamado a vivir en paz y en armonía. Y yo quiero dejarlo acá. Gracias por su sintonía. Espero que esto le ayude. Espero que le bendiga y que recordemos que las mujeres tienen el mismo valor para Dios que los hombres, pero que tenemos roles distintos. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.